Saludos, seas muy bendecido en este día. Que toda gracia del Señor sea sobre tu vida. Te saluda y te bendice en este día el apóstol Luis Monsalve Mellado. Quiero compartir una nueva enseñanza contigo y que pueda edificar tu vida, que pueda fortalecer tu vida y bendecir tu vida. Esa es la única intención como pastor de la iglesia y Centro Cristiano Mundial, Templo Ararat. Quiero bendecir a mis hijos espirituales y a quienes puedan ver esta transmisión también pueda ser de mucha bendición. Quiero compartir un texto y base a ese texto quiero compartir una enseñanza. Lo que dice en Ezequiel capítulo 22, verso 30, dice, en la Reina Valera dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Dios busca intercesores, Dios busca para que se pongan, para que levanten vallado y se pongan en la brecha. Dos cosas. Quiero leerte en otras versiones y te va a dar más luz, te va a hacer entender qué es lo que está diciendo el texto. Mira, la versión lenguaje sencillo dice, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos. ¿Y aquí está hablando Dios? Entre ellos y yo, y que los proteja con una muralla. Lo que la Reina Valera dice vallado, en esta versión dice con una muralla. Alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Eso dice la versión lenguaje sencillo. La versión Kadosh, mira cómo lo expresa. Dice, y busqué un hombre justo entre ellos que pudiera edificar una barricada o una muralla y que se pusiera en la brecha para oponérseme a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no encontré ninguno. Entonces, ¿qué Dios busca? Hasta donde yo he logrado estudiar, no soy un gran estudiante, pero algo buscamos por allí, encontramos. Dios busca dos personas en la Biblia, adoradores, lo que dice San Juan 4, y Dios busca intercesores. Toda la gente ora, unos oran más, 1 hora, 2 horas, quizás más, quizás menos, pero de alguna u otra forma todos oramos. La pregunta es, intercesores, porque el intercesor, dice, es el que se pone entre Dios y el pueblo que peca, alguien que se pone al medio para interceder. Dice que aquel que levanta un vallado, o sea, un muro. Cuando tú levantas un muro de ladrillo, vas pegando ladrillo a ladrillo, vas echando mezcla y vas levantando un muro, ¿cierto? Así vas levantando un muro de ladrillo, mezcla por mezcla, hasta que logras levantar un gran muro. En estricto rigor, la oración, la intercesión es levantar un muro de barricada de protección para tu familia, para tu ministerio, para tus hijos, etcétera, etcétera. Y la brecha son grietas que se forman en los muros. Ahora, yo quiero hablar, porque esta es una pequeña cápsula que estoy haciendo de un libro que escribí que se llama El Poder Sobrenatural de la Intercesión. Y quiero compartir alguna cápsula de Lo primero es que la intercesión levanta un vallado. La intercesión levanta un muro. La intercesión, tu intercesión, mi intercesión, interceder delante de Dios, pero es por otros. Levanta un vallado, levanta un muro. Nehemías, mira, un vallado es un cerco de protección física. Aquí lo vemos en el caso de Nehemías, capítulo 4, versículos 7 al 8, dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Azor, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, porque el muro da protección, da seguridad, da tranquilidad. Y eso es lo que estaba haciendo Nehemías. Este es un muro físico, ¿ya? Pero fíjate en el caso de Job capítulo 1, versículo 10. Dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué tenía Job? Job tenía un cerco espiritual.
Job tenía ese cerco espiritual, y en ese cerco espiritual que él tenía alrededor de su casa, alrededor de su familia y de todo lo que él tenía como empresario, porque Job era un empresario, tenía animales, tenía tierra, tenía mucho, y por tanto él tenía que guardar lo que él tenía, y quien se lo guardaba obviamente era Dios con un cerco espiritual. Por eso Satanás, acuérdate de la historia bíblica, que Satanás, repasando un poco, Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice, Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro varón como él, recto, perfecto, íntegro y apartado del mal. Y ahí donde Satanás le responde, claro, si tú lo tienes cercado, yo no puedo tocarlo, yo no puedo herirlo. ¿Por qué? Porque él tiene un cerco, una protección alrededor. Y nadie puede traspasar ese cerco espiritual. Entonces, un vallado es algo que se hace con oración, con intercesión constante. Dios busca hombres y mujeres que hagan vallado. ¿Alrededor de qué? Alrededor de una comuna, alrededor de una población, alrededor de un país, alrededor de una iglesia. Dios busca hombres y mujeres que intercedan y que su intercesión esté a favor del necesitado, intercediendo delante de Dios para que Dios no ejecute lo que tenga que ejecutar. Es el intercesor el que cambia muchas cosas. Vamos a ir más adelante en otra cápsula, pero acuérdate del caso de Moisés. Cuando el pueblo de Israel peca, Moisés se coloca delante de Dios y empieza a interceder delante del pueblo. Moisés venía bajando con las tablas de la ley y el pueblo abajo había caído en idolatría, habían construido un becerro de oro. Fíjate, la Biblia dice esto. Dice que Moisés viene bajando y estuvo 40 días en ayuno, sostenido por Dios. 40 días en ayuno. Moisés viene bajando y se da cuenta de toda la escena. Moisés se enoja y quebra las tablas de la ley y se mete en una carpa. Y ahí en esa carpa está 40 días más intercediendo por el pueblo para que Dios no destruyera al pueblo. Dios le decía a Moisés, quítate Moisés porque voy a destruir este pueblo. No se lo dijo una vez, sino en varias ocasiones. Pero Moisés intercedía delante de Dios. Dios busca hombres y mujeres. Yo no estoy hablando de ir a la iglesia. Estoy hablando de hombres y mujeres que intercedan delante de Dios, que clamen por una población. Hoy nosotros como iglesia estamos en un trabajo espiritual en nuestra iglesia. Quiero personalizar un poquito, solamente con un punto. Y estamos intercediendo por nuestra población, saliendo a atar al hombre fuerte, atar todo principado de droga, adicción, alcoholismo, narcotráfico, microtráfico, violencia, etcétera, etcétera. Y salimos por las calles, nos movemos por los pasajes con un equipo de personas que estamos diciendo al Señor, echando fuera todo lo que está allí, que no es de Dios, toda brujería, hechicería, todo altar y todo pacto, pero a la vez estamos intercediendo delante de Dios para que Dios cambie la situación de nuestra población. Lo mismo puede hacer usted en su sector, en su casa, en su familia. Si usted ve que hay cosas, usted levántese en oración. Entonces, la intercesión, ojo acá, la intercesión levanta un vallado, la intercesión levanta un muro. ¿Ya? Ahora, el otro punto que quiero tocar es la intercesión repara las brechas. ¿Qué es una brecha? Mira, en los tiempos de guerra, en el tiempo de Israel, ellos tenían barricadas, perdón, tenían muros, grandes muros. Entonces, cuando venía el enemigo a atacar, los atacaban por todos los frentes, pero había un asunto de que lo que más ellos trataban, porque cuando los muros eran tan altos y eran tan fuertes, impenetrables, que ellos lo que intentaban era lograr abrir una brecha, una grieta, una hendidura donde pudiera caber un soldado. Si cabe un soldado, caben 1000. Si cabe uno, caben 10.000. ¿Me entiende el punto? Entonces, lo que ellos con armamento, con equipamiento, iban y mientras uno estaban atacando por un lado, otro equipo iba y golpeaba esos muros hasta que formaba grietas. Cuando se formaban en las grietas, porque no era tan solo una, sino que por todos lados trataban de hacer grietas para poder
entrar en la noche a escondidas y destruir toda la fortaleza. Entonces, pongamos atención acá. Quizás tú eres una mujer de intercesión, un hombre de intercesión. Quizás tú eres un hombre, una mujer de oración, que tienes un gran muro, ¿cierto? Una gran fortaleza en tu casa, en tu iglesia, en tu ministerio. Tienes un gran muro levantado. Pero ¿y las brechas? Tienes brechas. Porque el enemigo se preocupaba de abrir brechas. Y cuando abría una brecha, ellos venían en la noche, si entraba un soldado, entraban 10.000 soldados y atacaban y destruían y derribaban todo lo que estaba allí ¿cuánto se llama? En esa fortaleza. Ahora, la pregunta aquí, que también dice que ellos colocaban un soldado por dentro, custodiando esa grieta, y ese soldado daba la vida protegiendo, cerrando esa grieta. Hoy día hay mucha gente que quizás tiene buena oración, tiene buen ayuno, buena consagración, pero cuidado, las grietas son debilidades, son puertas abiertas por donde el diablo puede entrar por derecho legal y afectar la casa, pecados no confesados, transgredir la palabra, muchas pequeñas cosas que forman una grieta y el diablo tiene acceso y puede meter en tu matrimonio, se puede meter en tu ministerio, se puede meter en el equipo de liderazgo, se puede meter en las finanzas, se puede meter en cualquier parte porque encontró una grieta, encontró un acceso. Quizás tú eres una mujer o un hombre de Dios que ora, que ayuna, que diezma, que ofrenda, que es obediente, que cierto, eres un líder, eres un líder ejemplar, pero tienes una grieta. Y esa grieta no te has dado cuenta y es la grieta por donde el diablo tiene derecho legal y está afectando. Por eso veamos, las brechas en nuestra vida son provocadas por pecados de comisión. ¿Cuáles son los pecados de comisión? Mateo 25, 24, la versión BAT, dice, después llegó el que habías recibido solo 1.000 monedas, Señor explicó, yo sabía que tú eres un hombre duro que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí tu dinero en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Entonces, el dinero, como se emplea aquí, representa cualquier clase de recursos que se nos confía. Dios nos da tiempo, capacidades, dones y otros recursos de acuerdo a nuestras habilidades. Dios te ha dotado de cosas maravillosas. Dios te ha capacitado a ti de cosas maravillosas. Tenemos la obligación de usar bien lo que Dios nos ha dado. Dios te dio tiempo, porque la Biblia dice que hay tiempo para todo. Entonces, vuelvo al punto, hay algo que tú estás dejando de hacer, y eso que estás dejando de hacer que tiene que ver con Dios, porque la prioridad es Dios. Y eso es una brecha. No te has dado cuenta, y el diablo te está robando el tiempo que es de Dios. Jesús volverá, dice, sabemos que es así. Significa que debemos abandonar nuestras ocupaciones a fin de servir a Dios. No, quiere decir que debemos usar con diligencia nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones. Yo no tengo los dones que tú tienes. Usted tiene dones, tiene talentos, tiene capacidades que son necesarias para el buen funcionamiento en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y se requieren tus dones, se requieren. Y Dios lo necesita. Entonces, pecados de comisión es un término con varios usos y significados. Puede tratarse de la acción de cometer, incurrir en una falta o culpa. Pecados de comisión es la responsabilidad que una persona otorga a otra para que éste ejecute cierto encargo o algún negocio. Es el porcentaje, la comisión, ¿cierto? El porcentaje que alguien gana por una venta, etc. Estos pecados tienen que ver con la carne, son nuestros pecados al violar principios y mandamientos bíblicos. Cuando venimos delante del Señor, venimos por pecados de comisión personales, tales como orgullo, envidia, crítica, calumnia, mentir, hacer trampas, hipocresía, robarle a Dios, mal genio, rebelión, etc. Todo esto son brechas y están en los pecados de comisión. Usted piensa que a veces
¿Por qué, Señor, si soy una buena hija, soy un buen hijo, si yo te sirvo, pero hay un pecado de comisión que te está afectando, que está teniendo un derecho legal? Pecado de omisión, Marcos 16:15, le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que es omisión? Es omitir, es dejar de hacer aquello que se te fue encomendado. Un pecado de comisión es un pecado que ocurre por no hacer algo que es correcto delante de Dios. Es pecar por no hacer, es cuando tú puedes hacer algo y prefieres no hacer nada. Eso es omitir. Hoy día hay gente que en una iglesia salen a evangelizar y no, ella o él no quiere salir a evangelizar. Eso es un pecado de omisión, está omitiendo. Por ende, está dándole un lugar, una brecha, un derecho legal, perdón, al diablo. Esa es la brecha, porque él o ella piensa que no lo quiere hacer, no lo quiere hacer, ¿no? 3 ejemplos bíblicos de pecados de comisión. Mira, vamos a hablar y voy a ir terminando con este punto. El pecado de Saúl, cuando Dios le dio la orden de matar a los amalecitas. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que hizo Saúl? No lo hizo. No mató a los amalecitas. Saúl simplemente omitió. Vino el profeta Samuel y le dijo: ¿hiciste lo que Dios te dijo que hicieras? Sí, sí, obedecí, maté a los amalecitas. ¿Y qué es ese ruido de ovejas y animales que yo escucho? Ah, es que los oficiales quisieron quedarse con lo mejor de lo mejor. Y viene el decreto de Dios en contra de Saúl porque él desobedeció a Dios. Mira qué terrible. Yo el otro día comparaba los pecados de David y los pecados de Saúl. David pecó más gravemente delante de Dios que Saúl. Pero a Saúl no se le perdonó. 2. El pecado de Samuel. Samuel dice en 1 Samuel 12:23, en cuanto a mí, dice, él asume la responsabilidad, dice, que el Señor me libre de pecar contra él, dejando de rogar o de orar por vosotros. Antes bien, os enseñaré a comportarnos de manera buena y recta. Samuel reconoce que el dejar de orar, el dejar de interceder, es un pecado. Por eso dice que Dios me libre de dejar de orar. ¿Por qué? Por otros. En este caso, yo como pastor no me puedo permitir dejar de orar por los que están bajo mi cobertura. No me puedo permitir dejar de orar por mi equipo de liderazgo. No me puedo permitir, no puedo. Ningún día yo puedo dejar de orar por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos. ¿Cierto? Es mi responsabilidad y es su responsabilidad. Samuel lo entiende así, diciendo que Dios me libre, dice, dejar de orar por el pueblo. 3. Pecar no es solamente cometer malas acciones, sino también dejar de hacer lo que Dios quiere que haga. Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, termino diciendo esto. Dios busca intercesores que levanten un vallado y que cierren las brechas. 2 cosas. Que levanten un muro. El muro se levanta con oración. Yo no sé cuánto tiempo de oración tienes tú. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, Dios le estableció una dinámica, un trabajo que ellos tenían que hacer a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Ellos hacían muchos sacrificios. La gente traía sus animales para hacer expiación por sus pecados, pero los sacerdotes hacían 2 holocaustos, uno en la mañana y uno en la tarde. El de la mañana, a las 6 de la mañana, tenía que estar ese holocausto. Ellos tomaban un animal, le sacaban la piel, lo trozaban, le sacaban las entrañas y lo colocaban allí. Holocausto significa enteramente quemado. Y lo presentaban delante de Dios a las 6 de la mañana. A las 6 de la tarde presentaban otro holocausto, de la misma forma, pero el de la noche se quemaba a fuego lento, que durara toda la noche. Esto representa las oraciones de alguna forma de nosotros, los hijos de Dios. No significa que tiene que ser radical la oración de la mañana y la oración de la noche, no, porque acuérdate que Daniel oraba tres veces al día. Pero sí es importante que en la mañana, cuando tú te levantes, tomes tiempo de oración, de intercesión, para cubrir tu casa. Levanta el vallado. Levanta el vallado. Tenemos un poder
de anular, atar, de desbaratar todo trabajo del diablo. Y el poder y la autoridad está en su boca. Moisés está frente al mar. Lo vienen persiguiendo los egipcios. Lo viene persiguiendo el faraón. El faraón representa al diablo. El ejército del faraón representa a los demonios. Lo viene persiguiendo a Moisés y a toda la gente, como 3 millones de personas. Moisés está frente al Mar Rojo. Y Moisés no haya qué hacer. Dice, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y Dios le dice, ocupa la vara. En otras palabras, le está diciendo, ocupa tu autoridad. Cada hija, cada hijo de Dios, tenemos una autoridad. Pero algunos no la están ocupando. Algunos son dependientes del pastor, dependientes de la pastora, no saben qué hacer. Y yo te estoy hablando de no cristianos que llevan un día en la iglesia, estoy hablando de cristianos de que llevan 15 años y todavía siguen siendo bebés, no han crecido, no han madurado, todavía hay que estarles cambiando pañales, disculpe la expresión, pero de verdad, cristianos de 15 años, de 20 años siguen siendo niños, inmaduros, no han crecido. Entonces, cuando Dios le habla a Moisés, dice, ocupa tu autoridad. Tú tienes una autoridad. Esa autoridad es la que Cristo te dio en la cruz, cuando Él murió y resucitó, cuando tú fuiste a las aguas y te bautizaste, tuviste una autoridad. Esa autoridad tienes que ocuparla. Ocuparla para levantar un vallado en tu casa, un cerco de protección. Levanta ese vallado. Con oración constante, en la mañana, en la noche, yo levanto un vallado, yo cierro las brechas, en el nombre de Jesús, yo levanto un muro sólido, fuerte, para protección de mi casa, quiebro, desbarato todo poder de las tinieblas, y tú empiezas a fluir en la oración, porque estás levantando un vallado, una barricada firme, en contra de tu familia, y también para ayudar al que no tiene la fuerza. Tenemos que ser empáticos. Nosotros encontramos mucho prejuicio en aquel hermano o aquella hermana que no tiene la fuerza, ¿cierto? Porque vuelvo al punto, y lo dije recién, todavía encontramos bebés. ¿Por qué son bebés? Porque ellos quieren ser bebés. Porque no han entendido, porque se les ha enseñado, yo me he preocupado de enseñar a mis hijos espirituales, de que tienen autoridad, de que tienen poder, que lo hagan, pero a veces tienen situaciones que ellos mismos se presentan como bebés. Estoy enojado, estoy triste, no sé, cosas por el estilo. No, levanta un vallado en tu casa, levanta un vallado de oración en tu iglesia, levanta un vallado y cierra las brechas. Las brechas son grietas que el diablo escuchó, que el diablo supo. Las brechas son cuando las palabras que yo digo, cuando dice en Proverbio, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Proverbios 6:2. Le dice claramente, te has enlazado con las palabras. Entonces, el diablo dice, él lo dijo, ella lo dijo, y esa es una brecha. Ese es un derecho legal. Cierra las brechas. Cierra las brechas que han afectado tu economía. Cierra las brechas que han afectado tu vida espiritual. Cierra las brechas, ándate a la intimidad con Dios. Dios te va a hablar, el Espíritu Santo te va a ministrar. Yo lo profetizo y lo declaro. Te va a hablar el Espíritu Santo y te va a decir qué es lo que hiciste, qué es lo que no hiciste, cómo lo que dijiste, lo que hablaste. Si hablaste contra un pastor, si hablaste contra un ungido, si hablaste contra tu hermana, contra tu hermano, si soltaste una palabra y te automaldijiste, las brechas, cierra las brechas. ¿Cómo las cierro, pastor? Ándate a la intimidad y dile, Señor, yo te pido perdón y me arrepiento. Reconozco que yo dije, que mi boca dijo y que yo dije esto en contra de mi hermana, de mi hermano, de mi pastor, de mi pastora, que yo dije esto, yo pido perdón y me arrepiento. Y te pido que tú canceles esos derechos legales que el diablo tiene en mi contra hoy día. Dios te bendiga. Espero que sea de edificación, de que tu vida espiritual se levante. Y acuérdate, levanta un vallado y cierra las brechas. Te bendecimos en este día en el nombre de Jesús. Amén.